Son las 9 de la mañana con 45 minutos, 9 de la mañana con 45 minutos. Bueno, a mí me enseñaron hace muchísimo tiempo que si había un problema, había que resolverlo. Así que mi apellido es Murphy, resolviendo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra invitada de esta mañana, Daisy Verhorst. Ahí vamos. ¿Lo dije bien? Sí, bravo, bravo. Bueno, me costó escribirlo, pero entendiendo el trauma infantil. Ese es el tema del que vamos a estar hablando esta mañana con Daisy. Ella es miembro activo, parte de la voz de la comunidad Coalición, una organización que, se ha identificado con la comunidad antes, durante y ahora, especialmente después de este año tan difícil que hemos tenido. Un año en el que gracias a Dios estamos saliendo. Pero por supuesto, no es fácil, no va a ser fácil. La gente tiene que hacer y seguir haciendo lo que tiene que hacer, tiene que vacunarse, tiene que seguir usando la mascarilla. En fin, todavía esos protocolos de bioseguridad no se han detenido. Hay que seguirlos haciendo, hay que seguirlos practicando en beneficio de que todos estemos bien. Pero, mi querida Daisy, no te veo desde... O sea, tú te escondiste con la pandemia, ¿verdad? No, sí, estaba escondida en la casa, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué fue lo más difícil para ti durante ese año de la pandemia? Acostumbrarme que mi esposo estaba en la casa todos los días. ¡No! Gracias por tu sinceridad. Por eso es que, ¿se dan cuenta? Por eso es que las mujeres somos especiales, las mujeres somos como espontáneas. Sí, porque ahora si no se llevaban bien, ya saben que no se llevan bien, si se quieren o no se quieren. Sí, pero gracias a Dios, creo que todos sacamos una buena enseñanza. Ojalá que la conservemos, Daisy, porque la verdad que aprendimos a compartir más, aprendimos a soportarnos más, aprendimos a tener tolerancia, aprendimos hasta valorarnos a nosotros mismos. Sí. En esa carrera tan loca que andábamos, ¿verdad? Sí, no solo eso, sino que yo creo que aprendimos cuánto nos hace falta el toque humano, de juntarse, todas esas cosas que son tan muy, a veces las echamos de menos y en realidad tienen un valor muy grande en nuestras vidas. Así es. Así que, pero bueno, durante este tiempo de pandemia, sé que la voz de la comunidad Coalición no estuvo detenida. No, ahí seguimos, aunque virtuales, pero sí, seguimos la lucha durante el año. Cuéntame, este tema me pica la curiosidad. Entendiendo el trauma infantil, ¿de qué trauma estamos hablando? Bueno, el trauma infantil puede ser un sinnúmero de cosas. Lo que estamos viendo ahorita es el trauma de separación, que es separación de padres, de familia o de familia, especialmente con los niños que vienen inmigrando de Centroamérica y se vienen ese camino tan largo para acá y muchas veces vienen solos. Pero el trauma también puede ser trauma físico, de abuso doméstico, abuso sexual y también simplemente estar traumatizado porque pasó algo como un incendio. COVID es uno, definitivamente, y aquí sabemos mucho de los huracanes, entonces ese tipo de efecto que tiene para los adultos igualmente le pasa a los niños, simplemente que ellos a veces no pueden vocalizarlo muy bien. Entonces, pero sí, definitivamente hay que aprender cómo lidiar con eso, pero también cómo reconocer de dónde vienen algunos de los problemas de los niños. Porque, y la situación, Daisy, que el niño es más sensible. El niño, una vez que los niños son aprehensivos, una vez que algo los toca, ya sea el miedo, el terror, el pánico o qué sé yo, todas esas cosas, es bastante difícil que el niño salga de esa situación. Sí nos pasa a los adultos, ¿verdad? Sí, que sabemos que no tenemos que andar cargando bultos, pero a la fuerza queremos tenerlo. Ya no digamos el niño que no tiene una conciencia real del mundo. Sí, si lo pensamos de cierta manera, los niños son como una esponja. Entonces ellos van absorbiendo todas las cosas, los eventos de las vidas.
Y no solo eso, sino que como van en su tiempo de transformación, ya esos eventos de vida se quedan para el resto de la vida y son hay veces problemas que tienen que resolver ya en su tiempo de adolescentes y definitivamente de adultos. Todavía andamos, como dices tú, con el bulto encima. Ya los traumas podemos ver que nos afectan a uno como adultos, pero ya también estamos un poquito más como piedras en lugar de esponjas. Sí. Entonces, y también ya hemos aprendido a tener otros mecanismos para responder al trauma. Entonces es muy diferente con los niños porque como te digo, ellos están empezando como esponjas y son bien malleables, es como la plasticina que se puede formar de cualquier modo en ese paso de sus vidas van ellos. ¿Y cómo, o sea, qué está haciendo la voz en relación a este específico tema? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo lo están manejando ustedes como organización? Bueno, la voz, uno de los apoyos de la voz es del gobierno federal, específicamente de la organización que trata la salud mental. Entonces de ahí nosotros, el trabajo de nosotros es dar educación, información a la comunidad para que ellos entiendan todo lo que conlleva la salud mental. Y hay muchísimas cosas en las que estamos organizados y tratamos de llevar a la comunidad, y esta es definitivamente una de las cosas que por el COVID la tenemos bien número uno en la lista. No es un tema fácil a todos los padres de familia que nos están escuchando allá, entendiendo el trauma infantil, entendiendo que cuando llegan a este país tienen que adaptarse a a normativas a las que no estaban acostumbrados, número uno. Uh-huh. Número dos, tienen que empezar a convivir con familiares con los que quizá tenían hace muchísimo tiempo de no convivir. Luego tienen hermanitos nuevos que no conocían, que están adaptados a esta cultura, que nacieron aquí y por lo tanto el nacer aquí tiene un impacto psicológico. O sea, el niño que nació aquí no puede entender las carencias del que viene. No, muchas veces. Del otro lado. No, y simplemente por cultura hay muchísimas cosas que el niño que viene inmigrando que sabe ya, que ya ha aprendido, y aquí viene a darle a un sistema completamente diferente. Entonces, si lo pensamos de cierta manera, es como aprender que aquí no les gusta que uno llegue tardecito. Entonces, y allá en Latinoamérica... Ni las libertades, o sea, sí, las libertades que hay allá no son las mismas acá. No, claro que no. Pero como llegar a la hora es algo que uno viene a aprender aquí, porque llegar a la hora ya no es tan importante. Exacto. Y no que sea importante o no, pero es simplemente algo parte de la cultura. Y es completamente volver a entender cómo funcionar adentro de ese sistema nuevo. Si es que hasta para nosotros mismos como adultos, ¿verdad? Claro. Nos cuesta, o sea, encajar en el nuevo sistema, en un sistema organizado, en un sistema ordenado, no es fácil. Y a veces nosotros queremos que los niños, de entrada, o sea, le leemos la cartilla al niño, ¿verdad? Llegaste y esto es lo que tenés que hacer. Uh-huh. Y entonces ahí comienza el conflicto del niño, me imagino. No quisiera estar en los zapatos de esos papás, pero me imagino que debe de ser duro. Estar encerrado en sus apartamentos, no tener la libertad que se tiene allá, ¿verdad? De que allá jugamos en el barrio. Sí, claro. Con la pelota, llueve y andamos, digo yo, pero yo lo hacía cuando yo estaba chiquita. Eso era que nos metíamos en los chorros, ¿verdad? Cuando llovía, y armábamos los partidos de béisbol, sí, con cualquier palo de escoba. Aquí no se puede hacer eso. No, a formar un futbolito allá a media calle con los primos y los vecinos, ni modo. Exacto. Pero sí, aquí no se puede hacer eso. No es que no se pueda, porque sí. Claro, sí en pasa. Los parques, en los lugares, pero los papás tienen que tener la disposición. Y los padres tienen que estar ahí viendo, echando ojo, porque si no, el sistema dice que también eso no debe de ser. Entonces hay muchísimas cosas para el padre como al niño que terminan
teniendo que volver a aprender. Y el niño va, hay veces decimos, el niño va a aprender rápido, pues aprende el idioma más rápido. Y eso sí es cierto para los niños bien pequeños, pero ya un niño de tal vez 11 o 12 años que va ya casi a su juventud, en la prejuventud, ya a veces sigue siendo un poco más difícil. Uno de los datos que sabemos es que 1 de cada 4 niños que asiste a la escuela ha sido expuesto a un evento traumático que puede afectar a su aprendizaje y comportamiento. Entonces, una de las cosas que vemos bastante es cómo el trauma de verdad afecta al niño en lo que tiene que ver en el aprendizaje, porque esa parte es súper importante. Para que ellos puedan funcionar ya como adultos en esta sociedad. Y no solo eso, sino que el comportamiento es una cosa evidente que nosotros podemos ver. En los niños que son preescolares muchas veces miramos que tienen miedo y por ser separados tal vez de su mamá o de su papá o de los abuelitos que los ayudaron a crecer. Pueden ser que estén gritando y llorando mucho, también hasta pueden perder peso a los niños que son preescolares y tener problemas durmiendo de muchas maneras o que son afuera de lo normal. Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que como padres de familia estar vigilando, viendo. Me interesa mucho, Daisy, ver cómo las organizaciones, imagínate, o sea, se me hace bien curioso y se me hace bien interesante que ustedes como organizaciones hayan podido enterarse de los problemas que hay dentro de los núcleos familiares con los niños, y es ahí donde viene el reto grande para ustedes, porque se trata de conectar padres con educadores, porque el niño tiene 2 casas, la casa donde vive, donde duerme, donde come, donde tiene la protección de mamá, papá y de la familia, y la escuela. Sí, a donde va todos los días por muchas horas. Exacto. Entonces eso siempre hay que pensarlo de esa manera, y ellos están formando hábitos en la escuela igualmente como los están formando en la casa, y valores igualmente. Entonces ese tipo de cosas tenemos que llevarlas en mente, que por eso es importante trabajar y poder trabajar con los educadores en las vidas de nuestros niños, no solo de niños ya que están en la secundaria, no que desde preescolar. Entonces uno no puede pensar que solo va a dejar al niño en la guardería, no, es importante tener esa comunicación con el educador. Y es importante también, si uno llega a saber o llega a entender que el niño tiene cierto trauma, aunque tal vez haya pasado el trauma y nosotros no sabemos, en esa trayectoria tal vez de la caminada de Guatemala. ¿Sabes que para ayer precisamente en el noticiero, una de las notas que me llamó poderosamente la atención fue que dentro de un grupo de 61 inmigrantes que están viniendo en las famosas caravanas, había una niña menor de edad entre ese grupo de 61 adultos. Y entonces, o sea, ¿cómo supera esa niña ese hecho de que la mandaron sola, se vino sola, expuesta a un sinnúmero de situaciones dentro de esos migrantes que venían ahí? Entonces, es increíble, pero esto le crea un trauma a los niños. Sí, en efecto, uno de los datos que es en realidad muy triste es que la mayoría de los niños que se vienen inmigrando de esa manera terminan siendo abusados de cierta manera en la trayectoria de ese camino. Entonces no solo le tienen miedo al viaje o la ansiedad de llegar, no, que encima de eso las otras cosas que otros adultos les terminan haciendo durante el viaje para acá, y ya llegando aquí a los Estados Unidos igualmente. Entonces todo ese trauma no podemos dejarlo, no se queda ahí en la frontera cuando uno cruza, no, y ni se queda en la casa, no, que los niños se lo llevan a la escuela, y
cualquier otro lugar. Entonces es muy importante de poder reconocer cuáles son esos síntomas para los niños que están en la escuela elemental de primero a sexto grado. Podemos ver que pueden tener una vez más miedo, pero ya podemos ver ansiedad como parte del problema. También pueden sentirse culpables y con mucha pena de ciertas situaciones y tener un tiempo muy difícil muchas veces simplemente con concentrarse para hacer el trabajo necesario de educarse. Y obviamente y siempre es problemas de no poder dormir. Es una seña muy grande que el niño está teniendo problemas. Tener pesadillas no es algo necesariamente normal para un niño si las tiene muy seguidas. Entonces esa es una seña que el niño está teniendo un cierto problema, y como guardián del niño, familiar del niño que está viviendo con el niño, es un tiempo de saber, mira, qué es lo que está pasando y saber qué más puedo hacer por el niño. Sabes que uno de los casos que nosotros ayudamos bien de cerca y que lo conocimos y que nos impactó bastante la vida fue, nosotros con la Fundación Murphy Education en Sport Foundation trabajamos de cerca con la escuela Tom Benson. Antes era Roosevelt, ahora es Tom Benson. Y en ese proceso de llegar en las mañanas, ayudar a los padres de familia a interpretar, porque muchos no hablan inglés, ni sus hijos tampoco que vienen llegando, nos encontramos con un caso, Daisy, de una niña de 12 años que estaba entrando a la escuela, pero con un desarrollo físico bastante grande. O sea, no parecía una niña de 12 años, parecía una niña de 14, 15 años. Entonces, claro, por sus formas físicas, su cuerpo, los pantalones le quedaban apretaditos. Y entonces comenzó a recibir el bullying de parte hasta de los educadores dentro de la escuela, que le decían que no podía ponerse esos pantalones tan apretados, pero el que le seguía le quedaba súper flojo. Entonces, ¿cómo eso impactó la vida tanto de esa niña que la niña sentía pena, sentía vergüenza y no quería ir a la escuela? Claro. Ella empezó a avergonzarse de una condición física suya que es parte de su cuerpo. Y entonces el padre, ¿cómo brega con esa situación? El niño, ¿cómo lo hace? Y el educador, ¿cómo lo hace? Entonces, cualquiera diría, bueno, eso es ridículo, eso es absurdo, eso no pasa. Pero sí pasa. Sí, claro. Y el niño viene, otra vez, de un país donde ha tenido libertad, donde ha tenido, libertad de hacer y de vestirse como quiere. Y entramos aquí a un sistema donde le dicen, no te tenés que poner esa ropa o estás muy apretada. En fin, entonces, eso crea trauma. Sí, claro que sí. Ya en los niños también que ya están en el 6º al 8º, 10º grado, ya entrando a high school, muchas veces empezamos a ver que llegan a pasar tiempo más solos. Y eso es lo que hacen, y no solo eso, sino que podemos ver ya síntomas de depresión en los niños que han pasado trauma. También pueden tener problemas con comer o con comportamiento de ya dañarse físicamente, que ese es un problema obviamente de personas que tienen problemas con cuánto comen o demasiado o no. Porque las dos cosas no están bien. Entonces, ese tipo de comportamiento es el que el papá o el guardián o el maestro tiene que estar muy atento de ver. También, aunque muy pequeños, pueden empezar a abusar el alcohol y las drogas, o usarlos, y nunca los usaban. Y meterse ya en también comportamiento sexual que puede traer otro tipo de problemas a la vida del niño. Y entonces ese comportamiento, aunque uno piense, bueno, el niño tal vez solo está en el 6º grado o en el 7º grado, está muy niño, y en realidad eso no es cierto. Entonces, y esos son resultados no son necesariamente el trauma. El trauma ya tal vez les pasó. Obviamente pero quedaron las secuelas. Sí, exacto. Y eso se tarda mucho tiempo de arreglar, no es algo
que del día a la noche se puede ya pasar. Yo creo que muchos adultos entienden eso, que han tenido, o tal vez tuvieron a un padre abusivo o una madre abusiva y esa fue la situación en la que estaban todo el tiempo. Y ese trauma afecta en muchas cosas de la vida del niño. Si podemos hablar de el problema de aprendizaje, podemos ver que la exposición crónica a los eventos traumáticos, especialmente durante los años tempranos de la infancia, pueden afectar puede afectar en maneras adversas en realidad la atención, la memoria y la cognición, que son muchísimamente importantes para el niño, para el desarrollo del niño. La memoria es crucial para el niño. Durante ese tiempo ellos necesitan poder aprender, y no solo eso, sino que absorber palabras, conceptos, toda esa parte que viene con el aprendizaje. Y qué tremendo, porque estamos en una sociedad donde tenemos todo al alcance, recursos, tecnología. Yo cuando me pongo a pensar en estos temas digo, no deberíamos de los padres tener los problemas que teníamos antes, pero sin embargo, los problemas se han duplicado ahora con tanto acceso a tanta información y no supervisada, porque muchas veces el papá, para que el niño se controle, se quede quieto, para que no esté triste, para que no llore, para que no tenga esos ataques de rebeldía, le vamos a comprar un juego, le vamos a complacer en sus, muchos de ellos, caprichos, ¿verdad? Porque está rebelde, y entonces queremos como que consentir esa rebeldía, y al final estamos más bien como que alimentando una situación que se debe de cortar de raíz. Pero aquí los padres somos el factor principal, Daisy. Claro que sí, como tú lo dijiste, la raíz del problema es a lo que necesitamos llegar, porque sí, también darles lo que les traiga placer es obviamente solo un ratito. Media vez le quitamos el iPad, el teléfono, lo que sea al joven, el problema sigue ahí. Eso es solo un ratito, y llegar a la raíz es lo que deberíamos de hacer para que el niño de verdad pueda arreglar el problema que tiene y desarrollar ya como adulto y poder funcionar como debe de ser. Padres que solamente están trabajando, padres que tienen 2, 3 trabajos, ¿cómo pueden identificar que los niños están siendo afectados por algún tipo de trauma? Bueno, una de las cosas que podemos ver, si el niño está teniendo problemas de comportamiento en la escuela, muchas veces los papás dicen, es que este niño es bien mal portado, hiperactivo y no sabe, y yo le digo que haga las cosas así, y en lugar de tratar de llegar a la raíz, muchas veces los padres lo que hacen es darles un castigo al niño. Y odia el castigo, sí, tal vez los hace sentir bien a los padres y sientan que están haciendo algo, pero una vez más eso no resuelve el problema. Entonces ellos pueden ver si la escuela les estaba a decir, el niño tiene tal y tal problema con la concentración, no se puede mantener organizado, y eso es importante para poder seguir en la escuela. Y también está teniendo problemas de procesar información. Eso es algo que uno puede ver. Si uno le dice al niño, mire, haga tal y tal y tal cosa, y simplemente esa retención de las instrucciones no la tiene, es algo que podemos ver rápidamente que es un problema para el niño. Ya le vine a destruir aquí a Brenda el estudio, les cuento. No, todo bien. Entonces, creo que todos esos pequeños son como tips, ¿verdad? Sí. Y obviamente lo físico, el malestar físico es una cosa que siempre debemos de estar vigilando con el niño. Sí, el niño se va a la escuela, se va a hacer otras actividades, y sí, el trauma puede pasar aquí en los Estados Unidos. No solo estamos hablando de los niños que han pasado el trauma de viniéndose de allá para acá, ¿no? Que simplemente estar aquí, muchas cosas pueden pasar que están completamente afuera de control de los padres de familia, y esos síntomas físicos se pueden ver como un dolor de cabeza. El niño dice que tiene dolor de cabeza,
tiene problemas estomacales. Esos son síntomas que muchas veces los niños sí los vocalizan. Dicen, me duele el estómago, no quiero, que me duele la cabeza. Podrían ser hasta como cosas psicosomáticas, quizá, ¿verdad? Uh-huh. No necesariamente que el niño esté enfermo, pero empieza a crear dentro de su mente un proceso es que el cuerpo reacciona, sí, y responde. El cuerpo reacciona. Otras cosas obviamente es poder controlar sus emociones. Si el niño no puede, hay algo ahí. Hay algo ahí. El niño no es defectivo, no, que algo le pasó. Entonces ese tipo de comportamiento es lo que estamos viendo, ser impulsivo, expresivamente loco. No es que así es el papá y así es la mamá, no. No, pero estamos también afuera de lo normal. Claro. Eso es lo que estamos viendo. No estamos hablando que si el niño es bien simpático y le gusta contar chistes y es bien llevadero y le gusta hablar. No, de eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de comportamiento errático, de que tal vez les muevas el teléfono de un lado a otro y se explotan. De eso es lo que estamos hablando aquí. Ser bruscos y portarse mal, como les dije, ese tipo de comportamiento es lo que queremos ver, o estar vigilando con los niños, peleándose con otros niños, fastidiando demasiado. Y ahí se da también el bullying, ¿verdad? Sí, claro, el bullying del bully pues es el problema muchas veces, no solamente la víctima del bully, pero el bully tiene problemas muchas veces. Y hay veces es exactamente por esta razón, por haber sufrido un trauma al que no se le dio tiempo. Yo entendí el estrés en los niños hasta que mi hija me decía que estaba estresada. O sea, en mi mente de mamá, que se va a estar estresando si no tiene que pagar biles. No tiene que preocuparse por nada, así que todo lo tienen. Pero hay cosas que a los niños los estresan las peleas en la casa, los estresa la quejadera de los adultos, sí. Los estresa los problemas que tienen los adultos, los estresa hasta los problemas de los amiguitos, que tal vez están en una situación difícil y ellos tratan de ayudar y no saben cómo, pero sí existe el estrés en los niños. Por eso es que ahí es donde entran las actividades extracurriculares, el deporte, hacer todas esas cosas al aire libre que lo hacen al niño descargar, hasta el enojo si es posible, ¿verdad? Sí, claro, y una de las cosas que también podemos ver que el cuerpo tiene su propio sistema de alarma. Entonces una cosa importante de enseñarle al niño es vocalizar los problemas que tiene y para con ustedes, que tengan esa conversación con ellos, para que ellos también puedan ver qué síntomas tienen ellos y empezar a trabajar eso. Los niños, como les dije, simplemente sentirse enojado, irritable y todo ese tipo de cosas, podemos preguntarle al niño si ya está vocalizando, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la razón que no estás bien irritado, no me quieres hablar? Todas esas cosas tienen razón. Entonces es muy importante de poder no solamente tratar de ayudar al niño, pero que el niño también sepa cuando algo no está bien en su vida. Y como les dije, el cuerpo sabe, un dolor de cabeza, síntomas que ya son crónicos como esos o no está comiendo. No lo podemos dejar, ese no le gusta la comida. No, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta cuál es el problema? Y sí, eso requiere bastante atención de los padres y yo sé que muchos padres no tienen mucho tiempo, pero igualmente es la salud de los niños y esto lo que están aprendiendo ahora y están viendo lo van a llevar para el resto de su vida. Sabes que otra de las causas también que trauma a los niños es la separación, ¿verdad? De los papás. Yo recuerdo, y este fue mi experiencia personal, recuerdo que cuando yo me separé del papá de mis hijos, tuve que hacer reuniones con mis hijos, porque mis hijos me decían que lo que ellos más deseaban en la vida era que su papá y su mamá regresaran. Pero habían circunstancias de adultos que eran casi irreconciliables en ese entonces. Y yo me veo, Daisy, muchas veces hablando con mis hijos y pidiéndoles perdón,
pidiendo, o sea, uno pregunta, bueno, ¿y por qué le vas a pedir perdón a tu hijo? No, sí, porque cuando los adultos no saben reconciliar sus diferencias y afectan a esa tercera o cuarta persona, estamos dañándolos y ellos no tenían la culpa, ellos no pidieron venir al mundo, ni mucho menos criarse en un hogar disfuncional de donde venimos muchos de nosotros. Y yo me veo diciéndoles a mis hijos que me perdonaran por esa separación, fíjate. Y me veo también haciendo sacrificios duros como no pasar Navidad con ellos, que ellos prefirieran estar con su papá, no pasar Día de las Madres, dejando que ellos estuvieran con su papá y con la nueva familia de su papá, para cuidarles el corazón, porque al final del día, si ellos crecían con un corazón libre de mis resentimientos, de mis odios, de mis frustraciones, ellos iban a tomar mejores decisiones en la vida. Y puedo decirte, Daisy, que fue una etapa bien difícil ese proceso, pero al final del día sé que tengo hijos que no es que no fueron afectados, no, claro que sí, claro que sí, pero te puedo decir que tengo hijos sanos de su corazón que pueden tener una relación perfecta con su papá, perfecta con su mamá, que yo supe cuándo quitarme y cuándo ponerme para cuidar de que ellos no tuvieran ese trauma con el que la mayoría de nosotros, los que venimos de hogares disfuncionales, hemos crecido. Que no le hables a tu papá, que no le hables a tu mamá, que no te metas con la familia de tu papá. Entonces, o sea, el niño no tiene por qué no hablarle a la tía. Exacto. Que es la cuñada del que era el... O sea... ¿Qué rollo, no? Sí, no, ¿Qué rollo? Les ponemos los bultos a ellos, que en realidad son de nosotros. Exacto. Y la manera de pensarlo es que queremos darle a nuestros niños la mejor oportunidad que podemos. Y no solo oportunidad de mandarlos a la escuela, tenerlos aquí en los Estados Unidos, darle lo que quieren, darle de comer, comprarle lo que quieren, mandarlo a la escuela. No. La oportunidad de vivir una vida, como tú dijiste, en la que no hay, les guardaste el corazón, y ellos pueden ser adultos que son saludables mentalmente y emocionalmente, es de lo mejor. Porque de ahí viene el resto de los pasos. Como te dije, afecta la educación del niño, estar lidiando con el trauma, el miedo, lo que tenga. Y los niños empiezan a aprender muchas cosas que las llevan el resto de su vida, como ser súper vigilantes de cómo las personas que están alrededor de ellos se comportan. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cambiar cómo son para poder tener que ver qué es lo que va a pasar ahí. Así es. Si han vivido con un familiar o alguien que ha sido abusivo, el niño ya sabe, con que la mamá o el papá le haga un ojito, ellos siempre están alertas de eso porque saben que algo va a pasar. Y ese miedo, ese trauma puede seguir el resto de la vida. Entonces, y se puede mover de una cosa a otra, no solamente en esa situación. Entonces, de tener sospecho del resto de la gente a donde vayan, viene de ahí, muchas veces porque los niños ya han aprendido a hacer eso. ¿Qué papel tan importante tenemos los padres? Somos los que marcamos la vida de nuestros hijos. Y yo platicaba con Rocío, porque Rocío ya tiene sus hijos de 18 y de 16 años. Entonces, a los 18 años ya tú no puedes estarte imponiendo, ya empiezan las negociaciones, ¿verdad? Yo tengo mi hija de 23 y mi hijo de 22. Ya yo no puedo decirles, tenés que venir a verme porque yo soy tu mamá y tenés que estar acá porque yo no. Empiezan las negociaciones. Entonces, es en la temprana edad, es cuando son chicos donde uno tiene que formarles el carácter, darles seguridad, darles amor, darles comprensión, darles disciplina. Enseñarles esas cosas básicas que los van a ayudar a ellos cuando sean adultos y que tengan una vida un poco más liviana, Daisy, porque, o sea, claro, el mundo ya está lleno de problemas y de dificultades. Sí. Y si encima, en vez de nosotros crear hombres y mujeres sanos para la sociedad, los hacemos desconfiados, los hacemos temerosos, los hacemos enclenques, los hacemos codependientes de nosotros, no estamos haciendo un buen trabajo como padres. Claro, no solo eso, no, que también
El trauma, como estábamos hablando del bully, el bully tiene problemas, muchas veces esos mismos problemas que ellos sufrieron se los pasan a otras personas. Entonces, una cosa un ejemplo que se ve bastante es el abuso sexual. Muchas veces, si no se trata el trauma del niño, muchas veces el niño, porque no es que quiera, ni porque es hipersexual, no que en eso ha vivido y ha tenido que sobrevivir eso. Entonces, el niño puede ser que siga ese mismo comportamiento con otro niño, con otro adulto, lo que sea, o ya de adulto siguiendo con ese problema, y es ahí en donde de verdad uno necesita darle la oportunidad al niño que pueda expresar cómo se siente, qué es lo que le ha pasado, y poder responderle. Como te dije, el cuerpo tiene una alarma, y el niño, es muy importante explicarle al niño que cuando esa alarma suena, ellos tienen, qué es lo que deben de hacer. Tienen que poder reaccionar, pero no solamente eso, sino que reconocer qué es lo que está pasando y cómo su cuerpo está reaccionando a esos problemas. También es bien importante que el niño pueda decidir con quién puede hablar y con quién no. Entonces, es importante ayudarles. Es que la confianza se gana, no se impone. Sí, claro. Que es importante que ellos entiendan que buscar ayuda es lo mejor que pueden hacer. Encontrar un adulto al que ellos le tienen confianza y contarle sus problemas. Muchas veces ya como adultos sabemos que es más fácil contarle nuestros problemas a alguien que no conocemos que contárselos a la pareja en la casa, y eso sí es cierto. Encontrar esa persona a la que ellos le tienen confianza, y hay ciertas cosas también que son bien simples, como le pueden enseñar al niño si está teniendo mucha ansiedad, a cómo manejar eso, ese sentimiento que tienen, tal vez con respirar bien profundo, o métodos de relajamiento para el niño. Todas esas cosas que funcionan y son tan dadas ahora como receta para adultos que tienen ansiedad, las mismas cosas funcionan con los niños. Y yo creo también, y esto ya a título de mamá, ¿verdad? Yo les enseñaba a mis hijos también a orar, ¿verdad? A que buscaran la espiritualidad, que supieran que existe un Dios, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, todo depende de la persona, de lo que crea, pero mire, el tesoro más grande que tenemos los padres son los hijos. Es una herencia que somos bendecidos los padres que tenemos hijos, y por lo tanto tenemos una responsabilidad bien grande, Daisy. Tengo una pregunta directa. ¿Cómo la coalición, la voz de la comunidad, interactúa con estos problemas ya a nivel de las escuelas? ¿Llegan, dan seminarios? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, en las escuelas lo que estamos haciendo es tratando de organizar a los educadores para que ellos tengan las herramientas para poder hablar con los niños y explicarles, porque muchas veces los educadores son de otra cultura, si lo pensamos de esa manera, qué tipo de trauma el niño ha pasado. Y entonces es bien importante, como te dije, poder tener esa relación con los educadores, que es la que la voz trata de tener. Claro, porque si ellos no entienden la cultura, la idiosincrasia. Sí, ¿cómo van a hacer algo? Y no solo eso, no que para que el niño también le tenga confianza al educador en lo que está pasando. La voz de la comunidad tiene programas en algunas de las escuelas, especialmente aquí en Jefferson, de liderazgo, y que eso ayuda mucho porque, como tú dijiste, el niño al tener otras actividades es importante, pero aprender también un comportamiento afuera del que ya saben les ayuda mucho. Pero como padres también uno de los consejos que es bien importante es mantenerles una rutina diaria, especialmente si ya sabemos que el niño ha pasado trauma y ha tenido problemas. Esa rutina diaria les da a ellos una confianza para que puedan regresar o ser un poco
vivir una vida un poquito más normal. No que la haya una vida normal, no existe, pero esa rutina los ayuda a sentirse que no van a estar en un lugar peligroso a todos los días. Y yo creo que las terapias también son bien importantes. Y aquí papá, mire, el niño no puede ir a hacer deporte solo porque no maneja, lo necesita usted. El niño no puede ir a una terapia familiar porque lo necesita usted. Yo creo que los papás también tenemos que bajarnos al nivel de los niños, y si las cosas en casa están insostenibles, inaguantables, y nosotros no hemos podido con todos los recursos que tenemos, busquemos personas que nos ayuden. Yo fui con mi hija a una terapia cuando tenía 16 años y no nos entendíamos. Esos eran unos pleitos, Daisy, porque obviamente mamá conservadora, mamá de Latinoamérica, mamá gallina que sobreprotegía y ella decía que yo no le entendía y Dios mío, esas eran unas batallas campales. Bueno, gracias a Mariana Montero, me recomendó una profesional, sí, y terminamos yendo a sentarnos, y qué duro es que tu hijo te lea la cartilla y te diga, mamá, es que tú. O sea, y a veces los papás no queremos escuchar la opinión que tienen nuestros hijos de nosotros. Claro. Y los niños tienen una opinión, o sea, no somos los papás perfectos. Nunca, o sea, no hay papá perfecto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y mi mamá me regañaba, yo decía, esta señora. No, y eso es una de las cosas que, como otro ejemplo, es darle al niño opciones. Sí. Y pensar, no solo pensar que mi santa voluntad es lo que va a hacer siempre. El niño tal vez no quiere hacer lo que usted quiere simplemente porque hay un miedo, hay una ansiedad ahí. No es necesariamente porque no le quiere seguir las instrucciones a usted. Entonces es muy importante, como les dije, la conversación. Y tú dijiste algo muy importante acerca de ir a la terapia. Uno no debe de tener ningún tipo de vergüenza porque hay esa necesidad. La salud mental muchas veces no la ponemos al mismo nivel de la salud física, pero en realidad la salud mental es mucho más importante porque afecta a lo físico. Si uno no está bien en su salud mental, afecta cómo uno se va a comportar, cómo el cuerpo se siente, cómo va a ser todos los días. Entonces, esas cosas van muy juntas. Y sí tenemos a Mariana Montero y también a Jacqueline Haas. Ellas son las que llevan los programas en las escuelas, y también tenemos a Gary Aguilar. Ellas son las que salen a las escuelas y interactúan con los niños. Gary también trabaja bastante con los jóvenes. Los jóvenes a veces tienen una mejor conversación con los jóvenes. Así es. Pero no quiere decir que no puedan formar otras relaciones, pero por eso tenemos una variedad de personas allá en la comunidad. Igualmente tenemos un programa para los niños en las escuelas y en otras organizaciones. Entonces puede ser que vean a Michelle Aguirre en la comunidad. Están todas activadas, ¿verdad? Todas están activadas a hacer algo. Entonces sí, varios de los programas que ella lleva ahorita están en las iglesias. Pero están también en grupos de deportes y otras organizaciones. Entonces, si las ven a ellas con mucho gusto les pueden ayudar, y no solamente eso, pero darles recursos que usted necesite. Y por favor, si necesita recursos, para eso estamos aquí, para darle, tal vez no le demos la respuesta inmediatamente, pero sí le podemos decir a dónde necesita ir y qué recursos necesita para poder mejorar la relación con sus niños, para que usted tenga mejor salud mental, ellos también, todo ese tipo de cosas que son los bloques que necesitamos para formar esa pared estable en nuestra vida. Ahí están. Me encanta haberte tenido. Gracias a la voz de la comunidad, porque están viniendo a visitarnos más seguido, y los temas que nos traen son realmente del diario vivir. Así que una buena vida, una buena salud, unas buenas relaciones solamente se logran si todos en familia y como comunidad hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Así que gracias a la voz de la comunidad por apoyarnos. De nada. Contentos. Nosotros contentas de venir. No te pierdas.
No, y ahora ya estoy afuera, no me pueden volver. Ya no te voy a dar otro año sabático, Daisy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias, Brenda. gracias, gracias. Bueno, hacemos una pausa rápida y regresamos.